¿Qué harías si tu hija de 6 años, frente a un busto de Cleopatra en un museo, comenzara a hablar en griego antiguo y afirmara con absoluta certeza que ella fue la última faraona de Egipto? Y si pudiera demostrar que dice la verdad con conocimientos que ningún niño, ni siquiera un experto, debería poseer. Si esta historia te está dando escalofríos como a nosotros, suscríbete al canal y comenta Faraona para que sepamos que estás siguiendo esta increíble historia. También cuéntanos desde qué país nos estás viendo. En la hermosa ciudad de Mérida, Yucatán, donde el aroma del café recién molido se mezcla con el calor húmedo del Caribe mexicano y las antiguas piedras mayas susurran secretos milenarios, vivía una familia de académicos que jamás imaginó que su tranquila existencia se convertiría en uno de los casos más documentados de memoria de vidas pasadas relacionadas con figuras históricas. Los Torres Medina eran una familia típica de la élite intelectual yucateca. El doctor Alejandro Torres, de 43 años, era arqueólogo especializado en civilizaciones antiguas del Mediterráneo y profesor titular de la Universidad Autónoma de Yucatán. Su esposa, Mariana Medina, de 40 años, trabajaba como bióloga marina y especialista en historia natural en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Habían construido una vida dedicada al conocimiento científico en una casa colonial restaurada del centro histórico de Mérida, con techos altos de vigas de madera, pisos de pasta original y un jardín interior donde crecían bugambilias color magenta y árboles de flamboyán que llenaban el patio de sombra en las tardes calurosas. Su única hija, Nefertari Torres Medina, había nacido en una cálida mañana de abril del 2019, bajo el canto de las chachalacas que anunciaban el amanecer. Desde sus primeros años, había sido una niña de personalidad fuerte y carácter decidido que contrastaba con la dulzura típica de las niñas de su edad. Nefertari, a quien todos llamaban cariñosamente Nefi, tenía el cabello negro azabache que heredó de su madre, piel morena clara que se bronceaba bajo el sol yucateco, y unos ojos café intenso que a veces parecían mirar más allá de lo evidente. Estudiaba en el prestigioso Colegio Montessori de Mérida, donde sus maestras la describían como una alumna brillante, pero con tendencias a cuestionar la autoridad de manera que no correspondía a su edad. Esa niña tiene un espíritu de líder, le había dicho la maestra Patricia a Mariana durante la última junta de padres. A veces habla con sus compañeros como si estuviera dando órdenes a súbditos, pero lo hace con tanta naturalidad que los otros niños la siguen sin cuestionarla. Mariana había sonreído ante el comentario, pensando que su hija simplemente había heredado el carácter fuerte de su abuela paterna, quien había sido una de las primeras mujeres ingenieras en Yucatán. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que esa tendencia al liderazgo provenía de una fuente mucho más antigua y extraordinaria. Era un sábado de marzo del 2025, uno de esos días perfectos en Mérida, donde el cielo azul intenso no tiene ni una nube y el calor seco hace que el aire vibre sobre las calles de piedra del centro histórico. La familia Torres Medina había decidido visitar el Gran Museo Maya de Mérida, que ese mes albergaba una exhibición especial, Tesoros del Nilo, el legado de los faraones, una colección itinerante prestada por el Museo Británico de Londres. Alejandro estaba particularmente emocionado porque la exhibición incluía piezas del período ptolemaico, la dinastía greco-egipcia, que había sido su especialidad durante su doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mientras conducía su Volkswagen Jetta blanco por la avenida que bordeaba el Paseo de Montejo, le explicaba a Nefertari sobre la importancia histórica de Cleopatra VII. La última faraona fue una de las mujeres más inteligentes de la antigüedad, le decía con entusiasmo académico mientras esperaban en un semáforo. Hablaba 9 idiomas, era experta en matemáticas, astronomía y química. No era solo la mujer hermosa que Hollywood nos vendió, era una estratega política brillante. Nefertari, sentada en su silla de seguridad en el asiento trasero, escuchaba en silencio con una expresión extrañamente seria para una niña de 6 años. Mariana, quien revisaba su teléfono en el asiento del copiloto, notó esa mirada en el espejo retrovisor y sintió un escalofrío inexplicable recorrerle la espalda. Cuando llegaron al museo, el edificio de arquitectura contemporánea brillaba bajo el sol meridiano. Sus paredes de concreto claro y cristal
reflejaban la luz con una intensidad que hacía que los visitantes entrecerran los ojos al acercarse. El Gran Museo Maya era uno de los orgullos de Yucatán, con sus salas dedicadas a la civilización que había dominado la península durante siglos. Pero ese día, la atracción principal estaba en la sala especial del segundo piso. Tesoros del Nilo había sido montada con fondos de la Secretaría de Cultura Federal y prometía ser una de las exhibiciones más importantes del año en todo México. La familia subió por las amplias escaleras de mármol, pasando junto a las esculturas mayas que custodiaban cada nivel. El aire acondicionado del museo era un alivio bienvenido después del calor exterior, y el aroma característico de los museos, mezcla de madera barnizada, papel viejo y el perfume sutil de la conservación profesional, llenaba los pasillos. Al entrar a la sala de la exhibición egipcia, se encontraron rodeados de vitrinas iluminadas que contenían tesoros milenarios, escarabajos de lapislázuli, amuletos de oro, papiros con jeroglíficos perfectamente preservados y máscaras funerarias que parecían observar a los visitantes con ojos pintados de col negro. Alejandro estaba en su elemento, leyendo cada placa informativa con la minuciosidad de un académico. Mariana fotografiaba algunas piezas para sus clases de historia natural. Pero Nefertari caminaba entre las vitrinas con una expresión que sus padres nunca le habían visto, una mezcla de nostalgia y reconocimiento, como si estuviera visitando la casa de su infancia después de décadas de ausencia. Fue al llegar a la sala central cuando todo cambió para siempre. En el centro de la habitación, iluminado por focos halógenos estratégicamente colocados, se alzaba un busto de mármol blanco de Cleopatra VII. La escultura, datada del siglo I a.C., había sido prestada especialmente para esta exhibición y representaba a la faraona con el nemes tradicional egipcio, pero con rasgos claramente helénicos que reflejaban su herencia ptolemaica. La placa de bronce al pie de la vitrina explicaba: Cleopatra VII Filopator, 69-30 a.C., última faraona del antiguo Egipto, miembro de la dinastía ptolemaica de origen macedonio. Gobernó Egipto durante 21 años, aliándose estratégicamente con los líderes romanos Julio César y Marco Antonio. Su reinado marcó el fin de la era de los faraones y el inicio del dominio romano sobre Egipto. Nefertari se detuvo en seco frente al busto, como si una fuerza invisible la hubiera clavado al suelo. Sus pequeños pies calzados con sandalias rosas se plantaron firmemente sobre el piso de mármol pulido del museo. Sus ojos, café intenso, se fijaron en la escultura con una intensidad que hizo que varios visitantes voltearan a verla. «Nefi, ¿estás bien, mi amor?», preguntó Mariana acercándose a su hija al notar su inmovilidad. Pero Nefertari no respondió. Su respiración se había vuelto más profunda, más lenta, como si entrara en un estado alterado de conciencia. Sus pequeñas manos comenzaron a temblar ligeramente a sus costados. Alejandro, quien había estado leyendo sobre un sarcófago en la vitrina adyacente, se dio cuenta de la situación y se acercó rápidamente. «Nefertari, cariño, ¿qué pasa?». De repente, sin previo aviso, la niña levantó su mano derecha y tocó el cristal de la vitrina. Sus dedos se extendieron sobre la superficie transparente, como si estuviera acariciando el rostro de mármol que yacía al otro lado. Y entonces de sus labios infantiles comenzaron a brotar palabras en un idioma que ninguno de sus padres reconoció inicialmente. Basilisa Aegyptu, Filopator, Iteleftea, Basilisa Aegyptu, Filopator, Heteleutaya. Mariana sintió que el corazón se le detenía. Esas palabras no eran español, ni inglés, ni siquiera maya. Sonaban antiguas, como si vinieran de un tiempo perdido hace milenios. «Alejandro», susurró con voz temblorosa, «¿qué idioma está hablando?». El arqueólogo, con 20 años de experiencia estudiando civilizaciones antiguas, palideció al reconocer los sonidos. Es griego antiguo, griego koiné del período helenístico». Varios visitantes del museo se habían detenido a observar la escena, formando un semicírculo alrededor de la familia Torres Medina. Una señora mayor se persignó, murmurando una oración. Un joven con cámara de fotografía profesional comenzó a grabar discretamente. Nefertari continuó hablando en ese idioma imposible durante varios segundos más, sus palabras fluyendo con la naturalidad de quien habla su lengua materna. Luego, tan súbitamente como había comenzado, se detuvo. Sus ojos parpadearon varias veces,
como si despertara de un sueño profundo, y miró a sus padres con una expresión de absoluta lucidez. Yo era ella, dijo con su vocecita aguda de niña de 6 años, pero con una certeza que helaba la sangre. Yo era la última faraona de Egipto, hablaba 9 idiomas y gobernaba el reino más rico del Mediterráneo. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mariana se arrodilló junto a su hija, tomándola suavemente por los hombros. «Mi amor, ¿qué estás diciendo?» Los ojos de Nefertari se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de niña asustada. Eran lágrimas de alguien que recuerda algo profundamente emotivo, algo que ha estado guardado durante mucho, mucho tiempo. «Marco Antonio no me traicionó, mami», continuó con voz quebrada. «Yo elegí morir con dignidad antes que ser humillada por Octavio en Roma. Prefería la muerte como faraona egipcia que la vida como prisionera romana». Alejandro sintió que las piernas le temblaban. Su hija de 6 años acababa de hacer una afirmación histórica que solo un especialista en el período ptolemaico conocería, que Cleopatra Sepni había elegido el suicidio no por amor romántico, como Hollywood perpetuaba, sino como último acto de soberanía política. «Nefertari», dijo tratando de mantener la voz calmada, aunque su formación académica le gritaba que lo que estaba presenciando era imposible. «¿Cómo sabes esas cosas?» La niña se limpió las lágrimas con el dorso de su manita morena y miró directamente a los ojos de su padre con una madurez que no correspondía a su edad. «Porque lo viví, papá. Porque yo era Cleopatra Filopátor, séptima de mi nombre, hija de Ptolomeo XII, gobernante del Alto y Bajo Egipto, señora de las 2 tierras, encarnación viviente de Isis en la tierra». El guardia de seguridad del museo se acercó discretamente a la familia. «Señores, están causando un poco de conmoción. ¿Necesitan ayuda médica para la niña?» Mariana, que como bióloga estaba entrenada para mantener la calma en situaciones extraordinarias, asintió. «Sí, creo que deberíamos irnos». Tomó a Nefertari de la mano, y la familia se dirigió hacia la salida entre los murmullos curiosos de los demás visitantes. Pero al pasar junto a una vitrina que contenía joyas ptolemaicas, Nefertari se detuvo nuevamente. «Ese brazalete», señaló hacia una pieza de oro trabajado con incrustaciones de cornalina y turquesa. «Lo usé en la ceremonia de mi coronación. Tenía 18 años y acababa de regresar del exilio después de que mi hermano Ptolomeo y sus consejeros trataran de asesinarme». La placa informativa junto a la vitrina confirmaba que el brazalete había pertenecido a una princesa ptolemaica de la familia real, datado aproximadamente del 51 a.C., precisamente el año de la coronación de Cleopatra Sepni. Alejandro y Mariana intercambiaron miradas cargadas de incredulidad y un miedo creciente. Su hija no solo estaba haciendo afirmaciones imposibles, sino que estaba demostrando conocimientos que ninguna niña de su edad podría poseer, ni siquiera una que hubiera leído libros de historia egipcia. Cuando llegaron al estacionamiento del museo, el sol de mediodía caía vertical y despiadado sobre el asfalto. El interior del coche estaba ardiendo, y Alejandro tuvo que encender el aire acondicionado al máximo antes de que pudieran sentarse. Durante el trayecto de regreso a casa, ninguno de los 3 habló. Mariana miraba por la ventanilla las calles coloniales de Mérida pasar como en una nebulosa. Alejandro conducía con las manos apretadas al volante, su mente científica tratando de encontrar una explicación lógica para lo que acababan de presenciar. Y Nefertari, sentada en su silla del asiento trasero, miraba sus propias manos pequeñas como si las viera por primera vez, como si esas manos le pertenecieran y al mismo tiempo no. Esa tarde, después de que Nefertari se quedara dormida tomando su siesta en su cuarto decorado con pósters de Frozen y Moana, Alejandro y Mariana se sentaron en la sala colonial de su casa, con tazas de café de olla que se enfriaban en sus manos. «Tiene que haber una explicación racional», dijo Alejandro, más para convencerse a sí mismo que para convencer a su esposa. Tal vez vio algún documental en la escuela, tal vez escuchó conversaciones nuestras sobre Egipto y su imaginación. «Alejandro», lo interrumpió Mariana con voz firme, «nuestra hija de 6 años habló en griego antiguo, koiné helenístico. Tú mismo lo reconociste. Pudo haber sido glosolalia», argumentó el arqueólogo. «Hay casos documentados de niños que hacen sonidos que se asemejan a idiomas reales sin realmente hablarlos». «Y el brazalete», continuó Mariana.
¿Cómo supo que era de una ceremonia de coronación del 51 a.C.? Alejandro se frotó el rostro con ambas manos, sintiendo el peso de una pregunta que su educación científica no estaba preparada para responder. No lo sé, Mari. Simplemente no lo sé. En ese momento, escucharon pasos pequeños bajando la escalera de caracol que conducía al segundo piso. Nefertari apareció en el umbral de la sala, con su pijama de algodón y el cabello revuelto por la siesta. En sus manos llevaba un cuaderno y un lápiz. «Mami, papi», dijo con esa vocecita que ahora les sonaba extrañamente antigua, «necesito mostrarles algo». Se sentó en el piso de baldosas de pasta, con las piernas cruzadas, y comenzó a escribir en el cuaderno. Sus pequeños dedos se movían con rapidez sobre el papel, trazando símbolos que ninguno de sus padres reconoció inmediatamente. Cuando terminó, levantó el cuaderno para que lo vieran. La página estaba llena de caracteres que parecían una mezcla entre letras griegas y símbolos jeroglíficos simplificados. «Es demótico», murmuró Alejandro, levantándose bruscamente de su silla. «Es escritura demótica egipcia con influencias del griego koiné». Se acercó al cuaderno como si fuera una reliquia sagrada. «Nefertari, ¿dónde aprendiste a escribir así?» La niña lo miró con esos ojos profundos que parecían contener siglos de conocimiento. «No lo aprendí, papá. Lo recuerdo. Es como cuando te acuerdas de cómo caminar o cómo respirar. Simplemente está ahí». Mariana se acercó también estudiando los símbolos. «¿Qué dice?» Nefertari leyó su propia escritura con fluidez. El jeroglífico era para monumentos y ceremonias religiosas, pero yo escribía mis cartas diplomáticas en griego y demótico para que mis consejeros ptolemaicos las entendieran sin necesidad de sacerdotes traductores. El conocimiento no debe estar reservado solo para los iniciados. La explicación era tan específica, tan técnicamente precisa, que Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Como arqueólogo especializado en el período ptolemaico, sabía que exactamente eso había hecho la dinastía ptolemaica: mantener el griego como idioma de administración mientras preservaban el egipcio para propósitos religiosos y ceremoniales. «Mi amor», dijo Mariana arrodillándose junto a su hija, «¿qué más recuerdas?» Los ojos de Nefertari se iluminaron como si alguien finalmente le hubiera dado permiso para abrir un cofre de tesoros que había estado guardando. «Recuerdo el palacio de Alejandría, mami. Recuerdo cómo el sol de la tarde entraba por las ventanas con celosías de madera de cedro del Líbano y creaba patrones de luz sobre los pisos de mármol de Paros. Recuerdo el olor del incienso de mirra mezclado con el aroma salado del puerto». Sus palabras fluían con una nostalgia palpable, como si estuviera describiendo la casa de su infancia en lugar de un palacio que había sido destruido hace más de 2000 años. «Desde mi biblioteca privada podía ver el faro de Alejandría», continuó con los ojos cerrados, como si estuviera viendo la escena en su mente. «Tenía 3 niveles, papá: cuadrado en la base, octagonal en el medio y circular en la cúspide, donde ardía el fuego que se reflejaba en espejos de bronce pulido. Durante el día, el humo blanco guiaba a los barcos. Durante la noche, la luz podía verse desde 50 kilómetros en el mar». Alejandro había leído descripciones históricas del faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, pero nunca con ese nivel de detalle experiencial. Su hija no estaba recitando hechos de un libro, estaba recordando algo que había visto con sus propios ojos. Y la gran biblioteca. Nefertari abrió los ojos que ahora brillaban con lágrimas. No era solo un edificio, era el corazón del conocimiento humano. Teníamos más de 700.000 rollos de papiro de todas las civilizaciones conocidas, textos de Aristóteles, Platón, Euclides, Arquímedes, tratados médicos de Hipócrates, mapas de Eratóstenes, poesía de Safo. Se limpió una lágrima con el dorso de su mano. «César no quiso quemarla. Fue un accidente durante la guerra contra mi hermano Ptolomeo. El fuego de sus barcos se extendió al puerto y alcanzó los almacenes de la biblioteca. Lloré durante días, viendo arder el conocimiento de siglos». Mariana y Alejandro se miraron, ambos con lágrimas en los ojos. Lo que su hija de 6 años estaba describiendo no solo era históricamente preciso, sino que estaba cargado de una emoción genuina, de un dolor real por la pérdida de algo invaluable. Esa noche, después de acostar a Nefertari con una canción de cuna que de alguna manera no parecía suficiente para una niña,
que recordaba haber gobernado el imperio más rico del Mediterráneo, Alejandro se encerró en su estudio. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de libros sobre arqueología, historia antigua y civilizaciones del Mediterráneo. Sobre su escritorio de madera había pilas de artículos académicos, fotografías de excavaciones y mapas antiguos. Encendió su computadora portátil y comenzó a buscar. Tenía que encontrar una explicación. Tenía que haber algún libro infantil, algún programa de televisión, alguna fuente accesible que explicara cómo su hija podía saber todas esas cosas. Pero cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que los detalles que Nefertari había proporcionado no aparecían en fuentes populares. La configuración arquitectónica exacta del faro, el uso específico del demótico para correspondencia administrativa, la ubicación precisa de la biblioteca privada del Palacio Real, todos eran detalles que solo aparecían en textos académicos especializados, escritos en inglés o francés. Su hija de 6 años, que apenas estaba aprendiendo a leer en español, no podía haber accedido a esa información por medios convencionales. Mariana entró al estudio con 2 tazas de té de manzanilla. Se sentó en el sillón de cuero frente al escritorio de su esposo y le extendió una taza. ¿Encontraste algo? Alejandro negó con la cabeza, tomando el té sin siquiera probar su temperatura. Mari, estoy buscando explicaciones racionales, pero cada vez tengo menos. Los detalles que Nefi está dando solo aparecen en papiros antiguos, en estudios arqueológicos recientes, en traducciones de textos greco-egipcios que no están disponibles al público general. Entonces, ¿qué estás diciendo? Alejandro tomó un sorbo largo de té, dejando que el líquido caliente le quemara la garganta antes de responder. Estoy diciendo que tal vez, solo tal vez, necesitamos considerar explicaciones que van más allá de lo que la ciencia convencional puede explicar. Los días siguientes transcurrieron en una normalidad forzada. Alejandro iba a dar sus clases en la universidad, Mariana continuaba con sus investigaciones marinas y Nefertari asistía a su escuela Montessori, como siempre. Pero en casa, la niña había comenzado a comportarse de maneras que sus padres ya no podían ignorar o atribuir a la imaginación infantil. Durante el desayuno del miércoles, mientras Mariana preparaba huevos con salsa de tomate y tortillas recién hechas, Nefertari apareció en la cocina con una expresión de disgusto. «Mami, ¿por qué comemos sentados en sillas?» Mariana volteó de la estufa, sorprendida por la pregunta. «¿Qué quieres decir, mi amor?» «En el Palacio de Alejandría cenábamos reclinados en triclinios», explicó Nefertari con una naturalidad perturbadora. Era más civilizado. «Nunca nos sentábamos como plebeyos durante las comidas importantes. Nefertari, aquí no somos plebeyos ni patricios», respondió Mariana tratando de mantener el tono ligero. «Somos una familia mexicana normal». «Lo sé, mami», dijo la niña con tristeza, «pero es difícil olvidar cómo eran las cosas antes». Durante la cena del jueves, Nefertari rechazó comer con los cubiertos de acero inoxidable de la familia. «Podemos usar copas de oro, mami, o al menos de plata». «Mi amor, no tenemos copas de oro», respondió Mariana con paciencia, aunque por dentro sentía una inquietud creciente. «En Alejandría servíamos el vino de Chipre en copas de oro con incrustaciones de lapislázuli», continuó Nefertari, como si estuviera recordando una fiesta reciente. «Los pavos reales se preparaban con especias de la India que llegaban por la ruta de la seda, cardamomo, canela de Ceilán, pimienta negra de Malabar». Alejandro, que había estado comiendo en silencio, dejó su tenedor sobre el plato. «Nefertari, ¿cómo sabes sobre la ruta de la seda? No enseñan eso en tu escuela». «Controlaba el comercio de especias, papá», respondió la niña con ese tono que se estaba volviendo común, el tono de alguien explicando algo obvio. Egipto era el centro del comercio mediterráneo. Todo lo que venía de Oriente pasaba por Alejandría antes de llegar a Roma o Grecia. El viernes por la tarde, cuando Mariana recogió a Nefertari de la escuela, la maestra Patricia la llamó aparte con expresión preocupada. «Señora Medina, necesito hablar con usted sobre algo que pasó hoy». Mariana sintió un nudo en el estómago. «¿Qué sucedió?» «Durante la clase de historia estábamos hablando sobre las civilizaciones antiguas», explicó la maestra. «Uno de los niños preguntó sobre Cleopatra y Nefertari. Bueno, corrigí todos los datos del libro de texto». «¿Los corrigió?» «Sí. El libro decía que Cleopatra era egipcia
y Nefertari insistió en que era Macedonia de la dinastía tolemaica. Luego explicó la diferencia entre los faraones nativos y los gobernantes helénicos con un nivel de detalle que me dejó completamente sorprendida. La maestra hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Señora Medina, su hija de 6 años sabe más sobre el período ptolemaico que yo, que estudié historia en la universidad. ¿Están estudiando Egipto antiguo en casa? Mariana no supo qué responder. Es complicado, maestra Patricia. Esa noche, la familia Torres Medina tuvo una reunión familiar en la sala. Nefertari se sentó en el sillón de terciopelo verde con las piernas cruzadas, adoptando una postura que parecía demasiado formal y erguida para una niña pequeña. Nefi, comenzó Alejandro con voz suave pero firme, necesitamos hablar sobre lo que está pasando. La niña lo miró con esos ojos profundos. Lo sé, papá. Ustedes están asustados porque no entienden cómo puedo saber estas cosas. No estamos asustados, mintió Mariana, aunque su voz temblorosa la delataba. Solo queremos ayudarte a entender lo que te está pasando. No me está pasando nada, mami, respondió Nefertari con una madurez que helaba la sangre. Yo simplemente recuerdo, como cuando tú recuerdas tu infancia en Campeche, o cuando papá recuerda cuando estudiaba en la UNAM, así recuerdo yo mi vida como Cleopatra. Alejandro se inclinó hacia adelante en su silla. Mi amor, ¿puedes explicarnos más sobre esos recuerdos? ¿Cuándo empezaste a recordar? Nefertari se quedó pensativa por un momento, como si estuviera organizando pensamientos complejos. Siempre los he tenido, creo. Cuando era bebé tenía sueños muy vívidos sobre lugares grandes con columnas blancas y agua azul brillante. Cuando aprendí a hablar, quise contarles, pero no tenía las palabras. Se detuvo, jugando con el dobladillo de su vestido. Pero cuando vi el busto de Cleopatra en el museo, algo sé, ¿cómo decirlo? Se despertó completamente, como si hubiera estado dormida y de repente recordara todo. ¿Todo qué, mi cielo?, preguntó Mariana. Los ojos de Nefertari se llenaron de una intensidad que no correspondía a su edad. Todo, mami. Recuerdo el día de mi coronación, cuando tenía 18 años y acababa de regresar del exilio. Recuerdo negociar con Julio César para mantener mi trono. Recuerdo cuando nació mi hijo Cesarión y supe que había asegurado una alianza política que protegería a Egipto de Roma. Se limpió una lágrima que había comenzado a rodar por su mejilla morena. Recuerdo a Marco Antonio, no como el romance que cuentan los libros, sino como lo que realmente era, un aliado militar necesario. Recuerdo la batalla de Accio y cómo Octavio destruyó nuestras fuerzas navales. Su voz se quebró, y recuerdo mi muerte. Recuerdo haber elegido el áspid, la serpiente sagrada de Egipto, porque era la única forma de morir como faraona y no como prisionera romana. Octavio quería exhibirme encadenada en su triunfo en Roma, pero yo era hija de Ptolomeo, descendiente de los generales de Alejandro Magno. Moriría con dignidad o no moriría en absoluto. Niña mexicana revela haber sido Cleopatra y demuestra conocimientos imposibles del antiguo Egipto. ¿Qué harías si tu hija de 6 años, frente a un busto de Cleopatra en un museo, comenzara a hablar en griego antiguo y afirmara con absoluta certeza que ella fue la última faraona de Egipto? Y si pudiera demostrar que dice la verdad con conocimientos que ningún niño, ni siquiera un experto, debería poseer. Si esta historia te está dando escalofríos como a nosotros, suscríbete al canal y comenta. Farazona para que sepamos que estás siguiendo esta increíble historia. También cuéntanos desde qué país nos estás viendo. En la hermosa ciudad de Mérida, Yucatán, donde el aroma del café recién molido se mezcla con el calor húmedo del Caribe mexicano y las antiguas piedras mayas susurran secretos milenarios, vivía una familia de académicos que jamás imaginó que su tranquila existencia se convertiría en uno de los casos más documentados de memoria de vidas pasadas relacionadas con figuras históricas. Los Torres Medina eran una familia típica de la élite intelectual yucateca. El doctor Alejandro Torres, de 43 años, era arqueólogo especializado en civilizaciones antiguas del Mediterráneo y profesor titular de la Universidad Autónoma de Yucatán. Su esposa, Mariana Medina, de 40 años, trabajaba como bióloga marina y especialista en historia natural en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Habían construido una vida dedicada al conocimiento científico en una casa colonial restaurada del Centro Histórico de Mérida,
con techos altos de vigas de madera, pisos de pasta original y un jardín interior donde crecían bugambilias color magenta y árboles de flamboyán que llenaban el patio de sombra en las tardes calurosas. Su única hija, Nefertari Torres Medina, había nacido en una cálida mañana de abril del 2019, bajo el canto de las chachalacas que anunciaban el amanecer. Desde sus primeros años, había sido una niña de personalidad fuerte y carácter decidido, que contrastaba con la dulzura típica de las niñas de su edad. Nefertari, a quien todos llamaban cariñosamente Nefi, tenía el cabello negro azabache que heredó de su madre, piel morena clara que se bronceaba bajo el sol yucateco, y unos ojos café intenso que a veces parecían mirar más allá de lo evidente. Estudiaba en el prestigioso Colegio Montessori de Mérida, donde sus maestras la describían como una alumna brillante, pero con tendencias a cuestionar la autoridad de manera que no correspondía a su edad. «Esa niña tiene un espíritu de líder», le había dicho la maestra Patricia a Mariana durante la última junta de padres. «A veces habla con sus compañeros como si estuviera dando órdenes a súbditos, pero lo hace con tanta naturalidad que los otros niños la siguen sin cuestionarla». Mariana había sonreído ante el comentario, pensando que su hija simplemente había heredado el carácter fuerte de su abuela paterna, quien había sido una de las primeras mujeres ingenieras en Yucatán. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que esa tendencia al liderazgo provenía de una fuente mucho más antigua y extraordinaria. Era un sábado de marzo del 2025, uno de esos días perfectos en Mérida, donde el cielo azul intenso no tiene ni una nube y el calor seco hace que el aire vibre sobre las calles de piedra del centro histórico. La familia Torres Medina había decidido visitar el Gran Museo Maya de Mérida, que ese mes albergaba una exhibición especial, Tesoros del Nilo, el legado de los faraones, una colección itinerante prestada por el Museo Británico de Londres. Alejandro estaba particularmente emocionado porque la exhibición incluía piezas del período ptolemaico, la dinastía greco-egipcia, que había sido su especialidad durante su doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mientras conducía su Volkswagen Jetta blanco por la avenida que bordeaba el Paseo de Montejo, le explicaba a Nefertari sobre la importancia histórica de Cleopatra VII. La última faraona fue una de las mujeres más inteligentes de la antigüedad, le decía con entusiasmo académico mientras esperaban en un semáforo. Hablaba 9 idiomas, era experta en matemáticas, astronomía y química. No era solo la mujer hermosa que Hollywood nos vendió, era una estratega política brillante. Nefertari, sentada en su silla de seguridad en el asiento trasero, escuchaba en silencio con una expresión extrañamente seria para una niña de 6 años. Mariana, quien revisaba su teléfono en el asiento del copiloto, notó esa mirada en el espejo retrovisor y sintió un escalofrío inexplicable recorrerle la espalda. Cuando llegaron al museo, el edificio de arquitectura contemporánea brillaba bajo el sol meridiano. Sus paredes de concreto claro y cristal reflejaban la luz con una intensidad que hacía que los visitantes entrecerran los ojos al acercarse. El Gran Museo Maya era uno de los orgullos de Yucatán, con sus salas dedicadas a la civilización que había dominado la península durante siglos. Pero ese día, la atracción principal estaba en la sala especial del segundo piso. Tesoros del Nilo había sido montada con fondos de la Secretaría de Cultura Federal y prometía ser una de las exhibiciones más importantes del año en todo México. La familia subió por las amplias escaleras de mármol, pasando junto a las esculturas mayas que custodiaban cada nivel. El aire acondicionado del museo era un alivio bienvenido después del calor exterior, y el aroma característico de los museos, mezcla de madera barnizada, papel viejo y el perfume sutil de la conservación profesional, llenaba los pasillos. Al entrar a la sala de la exhibición egipcia, se encontraron rodeados de vitrinas iluminadas que contenían tesoros milenarios, escarabajos de lapislázuli, amuletos de oro, papiros con jeroglíficos perfectamente preservados y máscaras funerarias que parecían observar a los visitantes con ojos pintados de col negro. Alejandro estaba en su elemento, leyendo cada placa informativa con la minuciosidad de un académico. Mariana fotografiaba algunas piezas para sus clases de historia natural, pero Nefertari caminaba entre las vitrinas con una expresión que sus padres nunca le habían visto, una mezcla de nostalgia y reconocimiento,
como si estuviera visitando la casa de su infancia después de décadas de ausencia. Fue al llegar a la sala central cuando todo cambió para siempre. En el centro de la habitación, iluminado por focos halógenos estratégicamente colocados, se alzaba un busto de mármol blanco de Cleopatra VII. La escultura, datada del siglo I a.C., había sido prestada especialmente para esta exhibición y representaba a la faraona con el nemes tradicional egipcio, pero con rasgos claramente helénicos que reflejaban su herencia ptolemaica. La placa de bronce al pie de la vitrina explicaba: Cleopatra VII Philopator, 69-30 a.C., última faraona del antiguo Egipto, miembro de la dinastía ptolemaica de origen macedonio. Gobernó Egipto durante 21 años, aliándose estratégicamente con los líderes romanos Julio César y Marco Antonio. Su reinado marcó el fin de la era de los faraones y el inicio del dominio romano sobre Egipto. Nefertari se detuvo en seco frente al busto, como si una fuerza invisible la hubiera clavado al suelo. Sus pequeños pies calzados con sandalias rosas se plantaron firmemente sobre el piso de mármol pulido del museo. Sus ojos, café intenso, se fijaron en la escultura con una intensidad que hizo que varios visitantes voltearan a verla. «Nefi, ¿estás bien, mi amor?», preguntó Mariana acercándose a su hija al notar su inmovilidad. Pero Nefertari no respondió. Su respiración se había vuelto más profunda, más lenta, como si entrara en un estado alterado de conciencia. Sus pequeñas manos comenzaron a temblar ligeramente a sus costados. Alejandro, quien había estado leyendo sobre un sarcófago en la vitrina adyacente, se dio cuenta de la situación y se acercó rápidamente. «Nefertari, cariño, ¿qué pasa?». De repente, sin previo aviso, la niña levantó su mano derecha y tocó el cristal de la vitrina. Sus dedos se extendieron sobre la superficie transparente como si estuviera acariciando el rostro de mármol que yacía al otro lado. Y entonces de sus labios infantiles comenzaron a brotar palabras en un idioma que ninguno de sus padres reconoció inicialmente. «Basilisa Aegyptu, Philopator, Iteleftea, Basilisa Aegyptu, Philopator, Heteleutaya». Mariana sintió que el corazón se le detenía. Esas palabras no eran español, ni inglés, ni siquiera maya. Sonaban antiguas, como si vinieran de un tiempo perdido hace milenios. «Alejandro», susurró con voz temblorosa, «¿qué idioma está hablando?». El arqueólogo, con 20 años de experiencia estudiando civilizaciones antiguas, palideció al reconocer los sonidos. Es griego antiguo, griego koiné del período helenístico. Varios visitantes del museo se habían detenido a observar la escena, formando un semicírculo alrededor de la familia Torres Medina. Una señora mayor se persignó murmurando una oración. Un joven con cámara de fotografía profesional comenzó a grabar discretamente. Nefertari continuó hablando en ese idioma imposible durante varios segundos más, sus palabras fluyendo con la naturalidad de quien habla su lengua materna. Luego, tan súbitamente como había comenzado, se detuvo. Sus ojos parpadearon varias veces, como si despertara de un sueño profundo, y miró a sus padres con una expresión de absoluta lucidez. «Yo era ella», dijo con su vocecita aguda de niña de 6 años, pero con una certeza que helaba la sangre. «Yo era la última faraona de Egipto, hablaba 9 idiomas y gobernaba el reino más rico del Mediterráneo». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mariana se arrodilló junto a su hija, tomándola suavemente por los hombros. «Mi amor, ¿qué estás diciendo?». Los ojos de Nefertari se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de niña asustada. Eran lágrimas de alguien que recuerda algo profundamente emotivo, algo que ha estado guardado durante mucho tiempo. «Marco Antonio no me traicionó, mami», continuó con voz quebrada. «Yo elegí morir con dignidad antes que ser humillada por Octavio en Roma. Prefería la muerte como faraona egipcia que la vida como prisionera romana». Alejandro sintió que las piernas le temblaban. Su hija de 6 años acababa de hacer una afirmación histórica que solo un especialista en el período ptolemaico conocería, que Cleopatra VII había elegido el suicidio no por amor romántico, como Hollywood perpetuaba, sino como último acto de soberanía política. «Nefertari», dijo tratando de mantener la voz calmada, aunque su formación académica le gritaba que lo que estaba presenciando era imposible. «¿Cómo sabes esas cosas?». La niña se limpió las lágrimas con el dorso de su manita morena
y miró directamente a los ojos de su padre con una madurez que no correspondía a su edad. «Porque lo viví, papá. Porque yo era Cleopatra Filopátor, séptima de mi nombre, hija de Ptolomeo XII, gobernante del Alto y Bajo Egipto, señora de las dos tierras, encarnación viviente de Isis en la tierra». El guardia de seguridad del museo se acercó discretamente a la familia. «Señores, están causando un poco de conmoción. ¿Necesitan ayuda médica para la niña?» Mariana, que como bióloga estaba entrenada para mantener la calma en situaciones extraordinarias, asintió. «Sí, creo que deberíamos irnos». Tomó a Nefertari de la mano, y la familia se dirigió hacia la salida entre los murmullos curiosos de los demás visitantes. Pero al pasar junto a una vitrina que contenía joyas ptolemaicas, Nefertari se detuvo nuevamente. «Ese brazalete», señaló hacia una pieza de oro trabajado con incrustaciones de cornalina y turquesa. «Lo usé en la ceremonia de mi coronación. Tenía 18 años y acababa de regresar del exilio después de que mi hermano Ptolomeo y sus consejeros trataran de asesinarme». La placa informativa junto a la vitrina confirmaba que el brazalete había pertenecido a una princesa ptolemaica de la familia real, datado aproximadamente del 51 a.C., precisamente el año de la coronación de Cleopatra Sepne. Alejandro y Mariana intercambiaron miradas cargadas de incredulidad y un miedo creciente. Su hija no solo estaba haciendo afirmaciones imposibles, sino que estaba demostrando conocimientos que ninguna niña de su edad podría poseer, ni siquiera una que hubiera leído libros de historia egipcia. Cuando llegaron al estacionamiento del museo, el sol de mediodía caía vertical y despiadado sobre el asfalto. El interior del coche estaba ardiendo, y Alejandro tuvo que encender el aire acondicionado al máximo antes de que pudieran sentarse. Durante el trayecto de regreso a casa, ninguno de los tres habló. Mariana miraba por la ventanilla las calles coloniales de Mérida pasar como en una nebulosa. Alejandro conducía con las manos apretadas al volante, su mente científica tratando de encontrar una explicación lógica para lo que acababan de presenciar. Y Nefertari, sentada en su silla del asiento trasero, miraba sus propias manos pequeñas como si las viera por primera vez, como si esas manos le pertenecieran y al mismo tiempo no. Esa tarde, después de que Nefertari se quedara dormida tomando su siesta en su cuarto decorado con pósters de Frozen y Moana, Alejandro y Mariana se sentaron en la sala colonial de su casa, con tazas de café de olla que se enfriaban en sus manos. «Tiene que haber una explicación racional», dijo Alejandro, más para convencerse a sí mismo que para convencer a su esposa. Tal vez vio algún documental en la escuela, tal vez escuchó conversaciones nuestras sobre Egipto y su imaginación. «Alejandro», lo interrumpió Mariana con voz firme, «nuestra hija de 6 años habló en griego antiguo, koiné helenístico. Tú mismo lo reconociste. Pudo haber sido glosolalia», argumentó el arqueólogo. «Hay casos documentados de niños que hacen sonidos que se asemejan a idiomas reales sin realmente hablarlos». «Y el brazalete», continuó Mariana, «¿cómo supo que era de una ceremonia de coronación del 51 a.C.?» Alejandro se frotó el rostro con ambas manos, sintiendo el peso de una pregunta que su educación científica no estaba preparada para responder. «No lo sé, Mari. Simplemente no lo sé». En ese momento, escucharon pasos pequeños bajando la escalera de caracol que conducía al segundo piso. Nefertari apareció en el umbral de la sala, con su pijama de algodón y el cabello revuelto por la siesta. En sus manos llevaba un cuaderno y un lápiz. «Mami, papi», dijo con esa vocecita que ahora les sonaba extrañamente antigua, «necesito mostrarles algo». Se sentó en el piso de baldosas de pasta, con las piernas cruzadas, y comenzó a escribir en el cuaderno. Sus pequeños dedos se movían con rapidez sobre el papel, trazando símbolos que ninguno de sus padres reconoció inmediatamente. Cuando terminó, levantó el cuaderno para que lo vieran. La página estaba llena de caracteres que parecían una mezcla entre letras griegas y símbolos jeroglíficos simplificados. «Es demótico», murmuró Alejandro, levantándose bruscamente de su silla. «Es escritura demótica egipcia con influencias del griego koiné». Se acercó al cuaderno como si fuera una reliquia sagrada. «Nefertari, ¿dónde aprendiste a escribir así?» La niña lo miró con esos ojos profundos que parecían contener siglos de conocimiento. «No lo aprendí, papá. Lo recuerdo».
Es como cuando te acuerdas de cómo caminar o cómo respirar. Simplemente está ahí. Mariana se acercó también estudiando los símbolos. ¿Qué dice? Nefertari leyó su propia escritura con fluidez. El jeroglífico era para monumentos y ceremonias religiosas, pero yo escribía mis cartas diplomáticas en griego y demótico para que mis consejeros ptolemaicos las entendieran sin necesidad de sacerdotes traductores. El conocimiento no debe estar reservado solo para los iniciados. La explicación era tan específica, tan técnicamente precisa, que Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Como arqueólogo especializado en el período ptolemaico, sabía que exactamente eso había hecho la dinastía ptolemaica: mantener el griego como idioma de administración mientras preservaban el egipcio para propósitos religiosos y ceremoniales. «Mi amor», dijo Mariana arrodillándose junto a su hija, «¿qué más recuerdas?». Los ojos de Nefertari se iluminaron como si alguien finalmente le hubiera dado permiso para abrir un cofre de tesoros que había estado guardando. «Recuerdo el palacio de Alejandría, mami. Recuerdo cómo el sol de la tarde entraba por las ventanas con celosías de madera de cedro del Líbano y creaba patrones de luz sobre los pisos de mármol de Paros. Recuerdo el olor del incienso de mirra mezclado con el aroma salado del puerto». Sus palabras fluían con una nostalgia palpable, como si estuviera describiendo la casa de su infancia en lugar de un palacio que había sido destruido hace más de 2000 años. «Desde mi biblioteca privada podía ver el faro de Alejandría», continuó con los ojos cerrados, como si estuviera viendo la escena en su mente. «Tenía 3 niveles, papá: cuadrado en la base, octagonal en el medio y circular en la cúspide, donde ardía el fuego que se reflejaba en espejos de bronce pulido. Durante el día, el humo blanco guiaba a los barcos. Durante la noche, la luz podía verse desde 50 kilómetros en el mar». Alejandro había leído descripciones históricas del faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, pero nunca con ese nivel de detalle experiencial. Su hija no estaba recitando hechos de un libro, estaba recordando algo que había visto con sus propios ojos. Y la gran biblioteca. Nefertari abrió los ojos que ahora brillaban con lágrimas. No era solo un edificio, era el corazón del conocimiento humano. Teníamos más de 700.000 rollos de papiro de todas las civilizaciones conocidas, textos de Aristóteles, Platón, Euclides, Arquímedes, tratados médicos de Hipócrates, mapas de Eratóstenes, poesía de Safo. Se limpió una lágrima con el dorso de su mano. «César no quiso quemarla. Fue un accidente durante la guerra contra mi hermano Ptolomeo. El fuego de sus barcos se extendió al puerto y alcanzó los almacenes de la biblioteca. Lloré durante días, viendo arder el conocimiento de siglos». Mariana y Alejandro se miraron, ambos con lágrimas en los ojos. Lo que su hija de 6 años estaba describiendo no solo era históricamente preciso, sino que estaba cargado de una emoción genuina, de un dolor real por la pérdida de algo invaluable. Esa noche, después de acostar a Nefertari con una canción de cuna que de alguna manera no parecía suficiente para una niña que recordaba haber gobernado el imperio más rico del Mediterráneo, Alejandro se encerró en su estudio. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de libros sobre arqueología, historia antigua y civilizaciones del Mediterráneo. Sobre su escritorio de madera había pilas de artículos académicos, fotografías de excavaciones y mapas antiguos. Encendió su computadora portátil y comenzó a buscar. Tenía que encontrar una explicación. Tenía que haber algún libro infantil, algún programa de televisión, alguna fuente accesible que explicara cómo su hija podía saber todas esas cosas. Pero cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que los detalles que Nefertari había proporcionado no aparecían en fuentes populares. La configuración arquitectónica exacta del faro, el uso específico del demótico para correspondencia administrativa, la ubicación precisa de la biblioteca privada del Palacio Real, todos eran detalles que solo aparecían en textos académicos especializados, escritos en inglés o francés. Su hija de 6 años, que apenas estaba aprendiendo a leer en español, no podía haber accedido a esa información por medios convencionales. Mariana entró al estudio con 2 tazas de té de manzanilla. Se sentó en el sillón de cuero frente al escritorio de su esposo y le extendió una taza. «¿Encontraste algo?». Alejandro negó con la cabeza, tomando el té sin siquiera probar su temperatura. «Mari, estoy buscando explicaciones racionales, pero cada vez tengo menos».
Los detalles que Nefi está dando solo aparecen en papiros antiguos, en estudios arqueológicos recientes, en traducciones de textos greco-egipcios que no están disponibles al público general. Entonces, ¿qué estás diciendo? Alejandro tomó un sorbo largo de té, dejando que el líquido caliente le quemara la garganta antes de responder. Estoy diciendo que tal vez, solo tal vez, necesitamos considerar explicaciones que van más allá de lo que la ciencia convencional puede explicar. Los días siguientes transcurrieron en una normalidad forzada. Alejandro iba a dar sus clases en la universidad, Mariana continuaba con sus investigaciones marinas y Nefertari asistía a su escuela Montessori, como siempre. Pero en casa, la niña había comenzado a comportarse de maneras que sus padres ya no podían ignorar o atribuir a la imaginación infantil. Durante el desayuno del miércoles, mientras Mariana preparaba huevos con salsa de tomate y tortillas recién hechas, Nefertari apareció en la cocina con una expresión de disgusto. «Mami, ¿por qué comemos sentados en sillas?» Mariana volteó de la estufa, sorprendida por la pregunta. «¿Qué quieres decir, mi amor?» «En el palacio de Alejandría cenábamos reclinados en triclinios», explicó Nefertari con una naturalidad perturbadora. Era más civilizado. «Nunca nos sentábamos como plebeyos durante las comidas importantes». «Nefertari, aquí no somos plebeyos ni patricios», respondió Mariana tratando de mantener el tono ligero. «Somos una familia mexicana normal». «Lo sé, mami», dijo la niña con tristeza, «pero es difícil olvidar cómo eran las cosas antes». Durante la cena del jueves, Nefertari rechazó comer con los cubiertos de acero inoxidable de la familia. «Podemos usar copas de oro, mami, o al menos de plata». «Mi amor, no tenemos copas de oro», respondió Mariana con paciencia, aunque por dentro sentía una inquietud creciente. «En Alejandría servíamos el vino de Chipre en copas de oro con incrustaciones de lapislázuli», continuó Nefertari, como si estuviera recordando una fiesta reciente. «Los pavos reales se preparaban con especias de la India que llegaban por la ruta de la seda, cardamomo, canela de Ceilán, pimienta negra de Malabar». Alejandro, que había estado comiendo en silencio, dejó su tenedor sobre el plato. «Nefertari, ¿cómo sabes sobre la ruta de la seda? ¿No enseñan eso en tu escuela?» «Controlaba el comercio de especias, papá», respondió la niña con ese tono que se estaba volviendo común, el tono de alguien explicando algo obvio. Egipto era el centro del comercio mediterráneo. Todo lo que venía de Oriente pasaba por Alejandría antes de llegar a Roma o Grecia. El viernes por la tarde, cuando Mariana recogió a Nefertari de la escuela, la maestra Patricia la llamó aparte con expresión preocupada. «Señora Medina, necesito hablar con usted sobre algo que pasó hoy». Mariana sintió un nudo en el estómago. «¿Qué sucedió?» «Durante la clase de historia estábamos hablando sobre las civilizaciones antiguas», explicó la maestra. «Uno de los niños preguntó sobre Cleopatra y Nefertari. Bueno, corrigí todos los datos del libro de texto». «¿Los corrigió?» «Sí. El libro decía que Cleopatra era egipcia y Nefertari insistió en que era macedonia de la dinastía tolemaica. Luego explicó la diferencia entre los faraones nativos y los gobernantes helénicos con un nivel de detalle que me dejó completamente sorprendida». La maestra hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Señora Medina, su hija de 6 años sabe más sobre el período ptolemaico que yo, que estudié historia en la universidad. ¿Están estudiando Egipto antiguo en casa?» Mariana no supo qué responder. «Es complicado, maestra Patricia». Esa noche, la familia Torres Medina tuvo una reunión familiar en la sala. Nefertari se sentó en el sillón de terciopelo verde con las piernas cruzadas, adoptando una postura que parecía demasiado formal y erguida para una niña pequeña. «Nefi», comenzó Alejandro con voz suave pero firme, «necesitamos hablar sobre lo que está pasando». La niña lo miró con esos ojos profundos. «Lo sé, papá. Ustedes están asustados porque no entienden cómo puedo saber estas cosas». «No estamos asustados», mintió Mariana, aunque su voz temblorosa la delataba. «Solo queremos ayudarte a entender lo que te está pasando». «No me está pasando nada, mami», respondió Nefertari con una madurez que helaba la sangre. «Yo simplemente recuerdo, como cuando tú recuerdas tu infancia en Campeche, o cuando papá recuerda cuando estudiaba en la UNAM, así recuerdo yo mi vida como Cleopatra». Alejandro se inclinó hacia adelante en su silla. «Mi amor, ¿puedes explicarnos más sobre esos recuerdos? ¿Cuándo empezaste a recordar?» Nefertari se quedó pensativa por un momento,
como si estuviera organizando pensamientos complejos. Siempre los he tenido, creo. Cuando era bebé tenía sueños muy vívidos sobre lugares grandes con columnas blancas y agua azul brillante. Cuando aprendí a hablar, quise contarles, pero no tenía las palabras. Se detuvo, jugando con el dobladillo de su vestido. Pero cuando vi el busto de Cleopatra en el museo, algo ¿cómo decirlo? Se despertó completamente, como si hubiera estado dormida y de repente recordara todo. ¿Todo qué, mi cielo?, preguntó Mariana. Los ojos de Nefertari se llenaron de una intensidad que no correspondía a su edad. Todo, mami. Recuerdo el día de mi coronación, cuando tenía 18 años y acababa de regresar del exilio. Recuerdo negociar con Julio César para mantener mi trono. Recuerdo cuando nació mi hijo Cesarión y supe que había asegurado una alianza política que protegería a Egipto de Roma. Se limpió una lágrima que había comenzado a rodar por su mejilla morena. Recuerdo a Marco Antonio, no como el romance que cuentan los libros, sino como lo que realmente era, un aliado militar necesario. Recuerdo la batalla de Accio y cómo Octavio destruyó nuestras fuerzas navales. Su voz se quebró, y recuerdo mi muerte. Recuerdo haber elegido el áspid, la serpiente sagrada de Egipto, porque era la única forma de morir como faraona y no como prisionera romana. Octavio quería exhibirme encadenada en su triunfo en Roma, pero yo era hija de Ptolomeo, descendiente de los generales de Alejandro Magno. ¿Moriría con dignidad o no moriría en absoluto? El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj antiguo de pared que había pertenecido a la abuela de Alejandro y el zumbido distante del aire acondicionado luchando contra el calor yucateco. Mariana se llevó las manos al rostro, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar. Su hija de 6 años acababa de describir no solo eventos históricos, sino las emociones y decisiones políticas detrás de esos eventos, con una profundidad que solo alguien que los hubiera vivido podría expresar. «Papá», continuó Nefertari mirando directamente a Alejandro, «tú eres arqueólogo. Tú sabes que la historia que cuentan sobre mí está llena de propaganda romana. Octavio me pintó como una seductora oriental que había hechizado a Marco Antonio para justificar su guerra contra nosotros, pero yo era una gobernante, no una cortesana». Alejandro asintió lentamente, su mente académica registrando cada palabra. «Tienes razón, Nefi. Los historiadores modernos reconocen que las fuentes romanas fueron muy parciales contra Cleopatra. Porque yo era una amenaza», dijo Nefertari con una convicción absoluta. «Egipto era rico, poderoso e independiente. Controlábamos el grano que alimentaba al Mediterráneo. Tenía alianzas con Partia y los reinos árabes. Si Marco Antonio y yo hubiéramos ganado en Accio, Roma no habría dominado el mundo conocido». Se puso de pie del sillón con una gracia que parecía ensayada durante siglos. «Hablaba 9 idiomas, papá. Griego, latín, egipcio, arameo, hebreo, árabe, siríaco, mediano y parto. Era la única ptolemaica que se molestó en aprender el egipcio nativo, porque entendí que no puedes gobernar a un pueblo cuya lengua no hablas». Caminó hacia la ventana que daba al patio interior, donde las bugambilias brillaban bajo las luces del jardín. «Estudié con los mejores filósofos de la época en el Museión de Alejandría, matemáticas con los sucesores de Euclides, astronomía con los herederos de Hiparco, medicina y farmacología con los descendientes de Herófilo». Se volteó hacia sus padres con una sonrisa triste. «Por eso sé sobre venenos, mami. En la biblioteca del Museión había una sección completa dedicada a toxicología. Conocía las propiedades del acónito, la cicuta, el veneno de serpiente. También desarrollé cosméticos usando malaquita pulverizada para el col, que protegía los ojos del sol del desierto, y ocre rojo mezclado con resinas aromáticas para los labios». Mariana, como bióloga, reconoció inmediatamente que esas descripciones coincidían con análisis químicos de cosméticos egipcios antiguos que había leído en journals académicos. «Nefertari, esos son conocimientos muy específicos de química antigua». «Porque yo los desarrollé, mami», respondió la niña con simplicidad. «La ciencia no era solo cosa de hombres en mi época. Hipatia vendría después de mí, pero yo abrí el camino para que las mujeres pudieran estudiar en el Museión sin ser cuestionadas». Alejandro se levantó y fue hacia su estudio, regresando momentos después con su laptop. «Nefi, voy a mostrarte algo. Quiero que me digas qué ves». Abrió la computadora y mostró una imagen en 3D. Una reconstrucción digital del antiguo Palacio Real de Alejandría,
basada en excavaciones submarinas recientes dirigidas por el arqueólogo francés Jean-Yves Empereur. Nefertari se acercó a la pantalla con curiosidad, sus ojos estudiando la imagen cuidadosamente. Luego frunció el ceño. «Esto está casi correcto, pero hay errores». «¿Qué errores?», preguntó Alejandro, con el corazón latiéndole aceleradamente. La niña señaló una sección de la reconstrucción digital. «Esta área aquí, que tienen marcada como sala de audiencias, no era eso. Era mi biblioteca privada, separada de la gran biblioteca. Aquí es donde guardaba mis textos personales y donde estudiaba sin interrupciones». Señaló otra área. «Y este espacio que tienen como jardín interior, en realidad tenía un techo retráctil de lino sostenido por vigas de cedro. Lo abríamos durante las noches frescas para observar las estrellas. Yo pasaba horas ahí con mis astrónomos calculando las estaciones de navegación y las rutas marítimas». Alejandro buscó en sus archivos digitales y encontró el artículo académico que había usado como fuente para esa reconstrucción. El artículo, publicado en 2023 en la revista Journal of Maritime Archaeology, mencionaba que había incertidumbre sobre la función exacta de esos espacios debido a daños estructurales en las ruinas submarinas. «Nefi», dijo con voz temblorosa, «los arqueólogos no están seguros sobre qué eran esas habitaciones porque han estado bajo el agua durante 2000 años. Pero yo sí estoy segura», respondió Nefertari con naturalidad, «porque yo viví ahí». Si te está impresionando esta historia tanto como a nosotros, dale like y compártela con alguien que necesite ver esto. También comenta qué opinas sobre estos recuerdos imposibles de Nefertari. Mariana tomó una decisión que cambiaría todo. «Alejandro, necesitamos ayuda profesional, no para curar a Nefi, sino para entender qué está pasando y documentarlo apropiadamente». Al día siguiente, Alejandro hizo una llamada que había estado evitando. Marcó el número de su antigua directora de tesis doctoral, la doctora Sally Ann Ashton, egiptóloga de la Universidad de Cambridge en Inglaterra y una de las mayores especialistas mundiales en el período ptolemaico y específicamente en Cleopatra Septem. «¿Alejandro Torres?», respondió la voz británica con acento educado al otro lado de la línea. «Qué sorpresa escucharte. ¿Cómo están las cosas en México?» «Doctora Ashton, tengo algo extraordinario que necesita ver», dijo Alejandro sin preámbulos. «Y sé que va a sonar completamente absurdo, pero necesito que confíe en mí». Durante la siguiente hora, Alejandro le explicó todo lo que había sucedido. El incidente en el museo, la escritura demótica, las descripciones arquitectónicas precisas, el conocimiento imposible de su hija de 6 años. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, la doctora Ashton habló. «Alejandro, en circunstancias normales diría que esto es completamente imposible. Pero te conozco desde hace 15 años y sé que no eres dado a fantasías o exageraciones». «No le estoy pidiendo que lo crea», respondió Alejandro. «Le estoy pidiendo que venga a evaluarlo científicamente. ¿Tienes evidencia documentada?» «Tengo videos del incidente en el museo que otros visitantes grabaron y subieron a redes sociales. Tengo muestras de su escritura y puedo organizar una sesión donde usted misma pueda hacerle preguntas específicas que solo un experto en Cleopatra podría responder». Otro silencio. «Envíame todo lo que tengas». «Si lo que describes es auténtico, Alejandro, estaríamos ante uno de los casos más extraordinarios de la historia moderna». Esa tarde, Alejandro pasó horas digitalizando todo. Fotografías de la escritura demótica de Nefertari, transcripciones de sus conversaciones sobre el Palacio de Alejandría, videos del museo que había conseguido contactando a los visitantes que habían grabado el incidente. Mientras enviaba los archivos por correo electrónico, Mariana entró al estudio con Nefertari de la mano. «Nefi quiere mostrarte algo». La niña llevaba en sus manos un dibujo que había hecho con crayones de colores. «Dibujé el faro de Alejandría como lo recuerdo». El dibujo mostraba una torre de 3 niveles con detalles arquitectónicos sorprendentemente precisos para una niña de 6 años. Había incluido las ventanas de cada nivel, las escaleras internas, e incluso había dibujado los espejos de bronce en la cúspide. Pero lo más extraordinario era una anotación en el dibujo, escrita en griego antiguo con letra infantil, pero sintaxis correcta. «Faros Alexandrías, 134 metra upsos. Faros Alexandreias, 134 metra ipsos.
Faro de Alejandría, 134 metros de altura. Alejandro buscó rápidamente en sus referencias académicas. Los estudios más recientes estimaban que el Faro de Alejandría había tenido aproximadamente entre 120 y 140 metros de altura, con 134 metros siendo una de las estimaciones más precisas basadas en cálculos de ingeniería antigua. ¿Cómo sabes la altura exacta, Nefi? Porque supervisé las reparaciones durante mi reinado, papá, respondió con naturalidad. Una tormenta había dañado el nivel superior en el año 34 a.C. Los ingenieros tuvieron que reconstruir la cámara del fuego y me dieron todos los planos detallados. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. La doctora Ashton, después de revisar el material enviado, confirmó que viajaría a Mérida lo antes posible, pero mientras tanto, organizó una videoconferencia para entrevistar a Nefertari personalmente. La tarde de la videoconferencia, Mariana había preparado el estudio de Alejandro como si fuera un set de televisión. Colocó luces adicionales, verificó la calidad de audio y video y se aseguró de que no hubiera distracciones en el fondo. Nefertari estaba sorprendentemente calmada, sentada en la silla giratoria de su padre, con las piernas colgando sin tocar el suelo. Llevaba puesto un vestido azul claro y su cabello negro estaba peinado cuidadosamente por Mariana. Cuando apareció el rostro de la doctora Ashton en la pantalla, Nefertari sonrió. «Buenos días, doctora. ¿Es verdad que usted escribió el libro Cleopatra and Egypt?» La egiptóloga pareció sorprendida. «Sí, ese es mi libro. ¿Lo has leído?» «No, pero papá lo tiene en su biblioteca», respondió Nefertari, «aunque debo decir que hay algunas imprecisiones, especialmente sobre mi relación con mi hermana Arsínoe. Ella no era simplemente mi rival política, era... ¿Qué era?», preguntó la doctora Ashton, inclinándose hacia su cámara. Los ojos de Nefertari se llenaron de tristeza. «Era mi hermana menor. Teníamos 10 años de diferencia. Cuando éramos niñas, antes de que la política nos separara, ella solía seguirme por todo el palacio. Yo le enseñé a leer y escribir en griego y egipcio, pero después, nuestros consejeros nos enfrentaron una contra otra para controlar el trono». La voz de la niña se quebró ligeramente. Cuando Julio César la capturó después de la guerra alejandrina y la envió a Roma para su triunfo, yo no hice nada por salvarla. Eso es algo que nunca me perdoné. Y cuando Marco Antonio la ejecutó en Éfeso en el año 41 a.C., bajo mis órdenes, porque representaba una amenaza a mi gobierno, firmé la sentencia de muerte de mi propia hermana. Hubo un silencio absoluto. La doctora Ashton tenía los ojos muy abiertos, su rostro reflejando una mezcla de incredulidad y asombro profesional. «Nefertari», dijo finalmente con voz controlada, «lo que acabas de describir sobre Arsínoe es históricamente preciso, pero los detalles emocionales, la relación personal entre ustedes, eso no aparece en ningún texto histórico, porque los historiadores escriben sobre política y batallas», respondió Nefertari, «pero no escriben sobre lo que siente una gobernante cuando tiene que elegir entre su familia y su reino». Durante las siguientes 2 horas, la doctora Ashton sometió a Nefertari a un interrogatorio exhaustivo. Preguntó sobre fechas, nombres, eventos políticos, detalles arquitectónicos, protocolos de la corte ptolemaica, y en cada pregunta, la niña respondió con una precisión que dejaba sin aliento a la egiptóloga. «Describe tu ceremonia de coronación», pidió la doctora Ashton. «Fue en Memphis, no en Alejandría», comenzó Nefertari. «Tenía que ser en Memphis porque era la antigua capital de Egipto y necesitaba la legitimación de los sacerdotes nativos. Vestí las coronas dobles del Alto y Bajo Egipto, la corona blanca Hedjet y la corona roja Deshret». Cerró los ojos, recordando. «Los sacerdotes me ungieron con aceites sagrados mientras recitaban textos del ritual de coronación que databan de tiempos faraónicos. Tuve que demostrar que podía leer los textos sagrados en egipcio jeroglífico, no solo en griego, para probar que era digna de gobernar como faraona egipcia y no solo como reina helenística». «¿Qué textos específicamente?», preguntó la doctora Ashton. «Fragmentos de los textos de las pirámides y del libro de los muertos», respondió Nefertari sin dudar. «También tuve que recitar el himno a Isis, porque yo era considerada la encarnación viviente de la diosa. Los sacerdotes de Ptah en Memphis fueron muy estrictos con el protocolo. La doctora Ashton revisaba furiosamente sus propias notas y referencias.
Todo lo que estás diciendo coincide con fragmentos de papiros ptolemaicos e inscripciones en templos, pero esta información no está disponible en libros populares o documentales de televisión. Porque yo lo viví, respondió Nefertari simplemente. Háblame sobre tu conocimiento de idiomas, continuó la egiptóloga, cambiando de estrategia. Dijiste que hablabas 9 lenguas. Griego era mi lengua materna, explicó Nefertari contando con sus dedos. Latín lo aprendí para negociar directamente con los romanos sin traductores que pudieran distorsionar mis palabras. Egipcio demótico y jeroglífico porque era necesario para comunicarme con mis súbditos nativos. Arameo, hebreo y árabe para las relaciones diplomáticas con Judea, Nabatea y los reinos árabes. Continuó. Siríaco para el comercio con Siria y Fenicia. Mediano para las comunicaciones con el imperio parto. Y parto porque estaba considerando una alianza con el rey Fraates IV contra Roma, lo cual requería negociaciones directas. ¿Y por qué era tan importante hablar tantos idiomas?, preguntó la doctora Ashton. Los ojos de Nefertari brillaron con inteligencia. Porque el lenguaje es poder, doctora. Cuando hablas el idioma de alguien, entiendes no solo sus palabras, sino su forma de pensar. Los otros gobernantes ptolemaicos se conformaban con hablar solo griego y usar intérpretes. Por eso perdieron el respeto de sus súbditos egipcios y fueron vistos como conquistadores extranjeros. Se inclinó hacia la cámara. Yo aprendí egipcio y participaba personalmente en las ceremonias religiosas en los templos de Isis en Philae y Dendera. Recitaba las liturgias en egipcio antiguo, no en griego. Por eso los sacerdotes me apoyaron contra mi hermano Ptolomeo, porque yo respetaba sus tradiciones y su idioma. La doctora Ashton se quitó sus lentes y se frotó los ojos. Nefertari, voy a hacerte una pregunta muy específica sobre algo que solo los especialistas más dedicados conocen. En el templo de Dendera hay una inscripción ptolemaica sobre una ceremonia específica. ¿Puedes describirme esa ceremonia? La ceremonia de la unión con el disco solar, respondió Nefertari inmediatamente. Se realizaba cada año durante el solsticio de verano. La estatua de Hathor se llevaba al techo del templo para que recibiera los primeros rayos del sol naciente. Yo participé en esa ceremonia 5 veces durante mi reinado. Los ojos de la egiptóloga se abrieron aún más. ¿Y qué pasaba durante la ceremonia? Los sacerdotes cantaban himnos a Hathor, mientras la estatua era posicionada para que la luz del sol la iluminara directamente. En ese momento, se creía que la diosa se unía con Ra, el dios solar. Después había ofrendas de leche, vino y panes rituales. Como faraona yo tenía que verter la libación de leche personalmente. Nefertari hizo una pausa. La última vez que participé fue en el año 31 a.C., justo antes de la batalla de Accio. Recé a Hathor por la victoria, pero los dioses tenían otros planes. La doctora Ashton tecleaba furiosamente en su computadora. Esa ceremonia solo se conoce por inscripciones en el techo del templo de Dendera, que fueron traducidas en un artículo académico publicado en francés en 2019. No hay manera de que una niña de Yucatán haya tenido acceso a esa información. Excepto si yo estuve ahí, dijo Nefertari suavemente. La videoconferencia continuó por otra hora más, con la doctora Ashton haciendo preguntas cada vez más específicas y técnicas sobre química egipcia, arquitectura naval, estrategia militar, alianzas diplomáticas. Y en cada pregunta, Nefertari respondía con un conocimiento que trascendía los libros de historia. Cuando finalmente terminó la sesión, la doctora Ashton se veía visiblemente conmocionada. «Doctor Torres, señora Medina», dijo mirando a los padres de Nefertari, «necesito estar en Mérida lo antes posible. Esto es extraordinario. Voy a contactar a colegas del Instituto Francés de Arqueología Oriental del Cairo y al doctor Zahi Hawass, del Ministerio de Antigüedades de Egipto. Necesitamos documentar esto con el mayor rigor científico posible. Comenta qué opinas sobre estos conocimientos imposibles de Nefertari. Tu opinión nos importa mucho. ¿Crees que es posible recordar vidas pasadas con tanto detalle?» 2 semanas después, un equipo internacional de egiptólogos, psicólogos infantiles, lingüistas y neurocientíficos llegó a Mérida. La doctora Sally Ann Ashton de Cambridge lideraba el grupo académico. También vinieron el doctor Jean-Yves Saint-Pérer, arqueólogo submarino francés responsable de las excavaciones del Palacio de Alejandría, y la doctora Okasha Eldali,
historiadora de la ciencia egipcia del University College London. Trajeron consigo un equipo del canal Historia, que estaba produciendo una serie documental sobre misterios sin resolver de la historia antigua. Pero les habían dejado muy claro, esto no era entretenimiento, era investigación científica seria que casualmente sería documentada. Se instalaron en el Hotel Hacienda Mérida, en pleno centro histórico, y convirtieron una de las salas de conferencias en un laboratorio improvisado de evaluación. Trajeron réplicas de objetos ptolemaicos, papiros con inscripciones en diferentes idiomas antiguos, reconstrucciones 3D de edificios alejandrinos y baterías de pruebas psicológicas y lingüísticas. La primera sesión formal se llevó a cabo un martes por la mañana. Nefertari entró a la sala de conferencias del hotel tomada de la mano de su madre, vistiendo un vestido blanco sencillo que Mariana había escogido específicamente para que no hubiera distracciones visuales. La niña no mostró nerviosismo. Saludó a cada uno de los expertos por su nombre y especialidad, como si estuviera recibiendo embajadores extranjeros en su corte. Dr. Emperor, leí sobre sus excavaciones submarinas en Alejandría. Debe ser difícil trabajar bajo el agua. El arqueólogo francés, un hombre de 65 años con barba gris, la miró con curiosidad. ¿Te interesan las excavaciones subacuáticas, Nefertari? Me interesa que encuentren mi palacio, respondió la niña con una sonrisa triste. Ha estado bajo el agua durante 2000 años. Me gustaría saber qué queda de él. La doctora Ashton tomó el control de la sesión. Nefertari, vamos a hacer algunas pruebas específicas hoy. ¿Estás lista? Sí, doctora. La primera prueba involucraba objetos físicos. Sobre una mesa larga habían colocado 20 réplicas de objetos de diferentes períodos de la historia egipcia. Algunos eran genuinamente ptolemaicos, otros eran del Imperio Antiguo, otros del Nuevo Reino, y algunos eran deliberadamente incorrectos, objetos que nunca existieron en el Egipto antiguo. Quiero que mires cada objeto, instruyó la doctora Ashton, y me digas cuáles reconoces de tu época. Nefertari caminó lentamente frente a la mesa, estudiando cada objeto con cuidado. Se detuvo frente a una copa de oro con incrustaciones de piedras semipreciosas. Esta es ptolemaica, del estilo de mi época. El diseño mezcla elementos egipcios con estética helenística. Señaló los motivos tallados. Estas flores de loto son egipcias, pero la forma de la copa es griega. Continuó por la mesa identificando correctamente cada objeto ptolemaico y explicando por qué los demás no correspondían a su periodo. Cuando llegó a un amuleto que deliberadamente habían colocado como trampa, un objeto que nunca existió, pero que parecía egipcio, se detuvo. Este es falso, dijo con certeza. Los símbolos están mezclados incorrectamente. Este jeroglífico de Horus no se combinaba nunca con el símbolo de Osiris de esta manera. Quien hizo esto no entendía la gramática visual egipcia. Los expertos intercambiaron miradas significativas. El amuleto falso había sido creado específicamente por un artesano moderno para esta prueba. La siguiente prueba era lingüística. La doctora Eldali colocó frente a Nefertari una serie de textos en diferentes escrituras: jeroglíficos, demótico, griego koiné, arameo y latín. Algunos eran textos reales de la época ptolemaica, otros eran de períodos diferentes, y algunos estaban escritos deliberadamente con errores gramaticales. Lee estos textos en voz alta, pidió la doctora Eldali, y traduce los que puedas. Nefertari comenzó con el texto en griego koiné, leyendo con fluidez una carta diplomática que resultó ser un fragmento real de correspondencia ptolemaica. No solo lo leyó correctamente, sino que comentó sobre su contexto. Esta es una carta sobre negociaciones comerciales con Rodas, probablemente del reinado de mi padre o mi abuelo. El estilo es muy formal. Cuando llegó al texto en demótico, lo leyó sin dudar, y luego señaló un error deliberado que los expertos habían introducido. Aquí hay un problema gramatical. Este verbo está conjugado incorrectamente para este tipo de documento oficial. El doctor Emperor, quien había estado observando en silencio, finalmente habló. Nefertari, voy a mostrarte algo que nunca ha sido mostrado públicamente. Sacó de su maletín una tableta digital y abrió archivos de alta resolución. Estas son fotografías de habitaciones del Palacio Alejandrino sumergido que solo cartografiamos el año pasado. Las imágenes aún no se han publicado académicamente.
Mostró la primera imagen, un espacio submarino con paredes de piedra caliza cubierta de algas y corales, con columnas caídas y mosaicos apenas visibles bajo siglos de sedimentos marinos. Nefertari se acercó a la pantalla, estudiando la imagen intensamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese era el peristilo norte de mi palacio personal. Las columnas eran de mármol de Paros importado especialmente de Grecia. Había estatuas de Isis y Afrodita en los intercolumnios. Señaló un área específica de la imagen. Ahí, ¿ven esa estructura rectangular? Esa era una fuente ornamental. Tenía peces dorados que traían de China por la ruta de la seda. El agua fluía desde la cabeza de un león de bronce. El doctor Empereur amplió la imagen en el área que Nefertari había señalado. Efectivamente, había restos de lo que parecía ser un sistema hidráulico y lo que podría ser fragmentos de una escultura de bronce con forma felina. «¿Cómo pudiste saber eso?», murmuró el arqueólogo francés. «Ni siquiera nosotros habíamos identificado con certeza qué era esa estructura». «Porque yo la mandé construir», respondió Nefertari. «Era un regalo de un embajador Han. Ellos llamaban a esos peces Yanyu. Me gustaba sentarme ahí por las tardes y verlos nadar mientras leía los reportes de mis gobernadores provinciales». La sesión continuó durante horas, con los expertos sometiéndola a prueba tras prueba. Le mostraron reconstrucciones arquitectónicas del faro de Alejandría y ella corrigió errores específicos en la colocación de las ventanas. Le mostraron mapas antiguos del puerto de Alejandría y ella trazó rutas marítimas que luego confirmaron con textos náuticos grecorromanos. Le hicieron preguntas sobre ceremonias religiosas y ella describió rituales con un nivel de detalle que solo aparecía en papiros fragmentarios no traducidos completamente. Pero el momento más impactante llegó cuando la doctora Ashton decidió hacer una pregunta sobre algo extremadamente personal y prácticamente desconocido. «Nefertari, ¿puedes hablarme sobre tus hijos?». El rostro de la niña se suavizó inmediatamente. «Tuve 4 hijos. Cesarión, mi primogénito con Julio César. Nació en el año 47 a.C. Le puse el nombre de su padre porque necesitaba que Roma reconociera la alianza entre nosotros.